Vale, vamos a empezar con el tema 1 de la parte de función pública. Este tema es relativo a Constitución. El título que tiene es la Constitución Española de 1978, Principios Generales, Estructura y Contenido, Derechos y Deberes Fundamentales, ¿vale? Que será el título 1 de la Constitución, ver por la corona, funciones constitucionales del rey, las Cortes Generales, la elaboración de las leyes y el defensor del pueblo, ¿vale? Eso van a ser las materias que vamos a ver en este tema 1 de la Constitución. Bien, el primero de los epígrafes habla de la Constitución Española de 1978, principios generales, estructura y contenido. Bien, de aquí vemos que empezamos con lo que es la fase de elaboración. ¿Qué es lo que quiero que estudiéis de ese primer epígrafe? Este segundo párrafo, ¿vale? Tenemos que saber que una vez que se elaboró el proyecto de la Constitución, ¿vale? Se produce la presentación de enmiendas y el debate, y el día 31 de octubre de 1978 es cuando las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, aprueban el texto definitivo de la Constitución, ¿vale? Este texto definitivo de la Constitución es ratificado por el pueblo español en un referéndum que se celebró el día 6 de diciembre de 1978, de ahí que en diciembre tengamos ese puente, el día 6 de diciembre, el día de la Constitución. El día 27 de diciembre de 1978, en sesión conjunta también de ambas cámaras, del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales, la Constitución es sancionada y promulgada por el rey. Y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de diciembre, que fue el mismo día en que la Constitución entró en vigor, ¿vale? Por tanto, esas fechas son súper importantes, tenemos que saberlas a efectos del examen. Lo anterior, bueno, lo podemos ver como una introducción. Y tenemos aquí una pregunta de examen oficial, ¿vale? Esta fue la pregunta número 15 del año 2008. Y esta pregunta decía, según consta en el preámbulo, la Constitución Española de 1978, pues habiendo ese párrafo que yo os he dicho que tenemos que memorizar, es aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, ¿vale? Es importante, y yo os aconsejo que en el temario hagáis una marca, igual que yo la tengo aquí, ¿vale? En el margen, para que sepáis que ahí hay una pregunta de examen oficial. ¿Vale? Para que eso hay que estudiarlo sí o sí, porque como os hemos dicho, muchas veces en exámenes repiten preguntas de años anteriores, ¿vale? Por tanto, yo os aconsejo que hagáis una marca ahí. Bien, una vez que hemos visto lo que es la fase de elaboración, vamos a ver las características que presenta la Constitución. Esto de las características que presenta la Constitución lo leéis y lo entendéis. ¿Por qué? Porque esto es una formulación puramente doctrinal. Doctrinal me refiero que lo hace la doctrina científica, los estudiosos del derecho, han coincidido en que las características de la Constitución son estas. ¿Qué es lo que sucede a efectos del examen? Que a nosotros normalmente nos van a preguntar por lo que dice la legislación, por lo que dicen los artículos de las leyes que vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, no es muy habitual que esto lo vayan a preguntar, pero que puede ser. ¿Bien? Características de la Constitución. Pues la Constitución Española de 1978 se va a caracterizar por estos elementos que aparecen aquí. Es una Constitución escrita. Es una Constitución que está por escrito, es una norma escrita, consta de 169 artículos, lo tenemos en un librito, a lo mismo lo tenemos, bueno, también en Internet, ¿vale? Pero es una Constitución escrita, ¿vale? De puño y letra. Es una Constitución rígida. Cuando nosotros hablamos de la rigidez de la Constitución, de esto tenemos que ponerlo en contexto con el procedimiento de reforma constitucional. Ahora después veremos dos procedimientos de reforma constitucional y veremos que cuando se produce una revisión total de la Constitución o una parcial que afecta al título 1, al título 2, se necesitan unas mayorías muy cualificadas en el Congreso de los Diputados, que son muy difíciles de conseguir, ¿vale? Se necesita también la disolución del Congreso, que se convoquen nuevas elecciones y que el nuevo Congreso ratifique por esa mayoría también. Es decir, esa rigidez lo que supone es que para determinadas partes de la Constitución es muy difícil modificarlo. Por eso se dice que es una Constitución rígida. Porque es muy difícil la reforma constitucional, es complejo, ¿vale? Son procedimientos muy complejos. Es una Constitución consensuada. Y decimos que es una Constitución consensuada porque en el momento que se tuvo que elaborar, el poder constituyente, es decir, las fuerzas políticas del Estado de aquellos entonces, tuvieron que hacer un esfuerzo bastante importante por ponerse de acuerdo. Por aquellos entonces se produjo la legalización del Partido Comunista. Y en 1978, la década de los 70, al Partido Comunista se le veía como un ogro, como que venía el lobo y nos iba a comer, ¿vale? Entonces tuvieron que tener un esfuerzo bastante considerable todas las fuerzas políticas en ponerse de acuerdo en elaborar una Constitución para todos los españoles. Veníamos todavía de una dictadura,
donde sí había una diferencia entre lo que era la derecha y la izquierda, ¿vale? Y, pues efectivamente, se tuvo que llegar a un consenso para hacer una constitución, una norma suprema, una ley que pudiera abarcar a todos los españoles, sin distinción de ideologías políticas, ¿de acuerdo? Es una constitución derivada, ¿de qué? Es una constitución derivada del constitucionalismo centroeuropeo, de la constitución alemana, de fundamental de Bonn, y sobre todo de la Carta de Derechos Fundamentales también de Francia, ¿de acuerdo? Y luego es una constitución democrática y de origen popular. ¿Democrática por qué? Porque se votó en un referéndum, ¿vale? Por el pueblo español, ¿vale? Por eso es de origen popular. Eso únicamente un poco, bueno, para que entremos en materia y que entendáis un poquito las características de la constitución. En cuanto a la estructura y contenido. Bien, en cuanto a la estructura y contenido, tenemos que saber, en primer lugar, en cuanto a lo que es la estructura formal o material de la Constitución, en este caso material, que la Constitución se divide en una parte dogmática y en una parte orgánica. Esto hay que saberlo también. La parte dogmática está compuesta por el título preliminar y el título primero, y la parte orgánica está compuesta por los títulos 2 al 10 de la Constitución. En cuanto a la estructura formal, tenemos que saber que la Constitución se estructura en un título preliminar y en 10 títulos más, ¿vale? Así como 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final, ¿vale? Esa es la estructura formal. Vamos a ver cuáles son el nombre de los títulos de la Constitución. El título, o sea, el nombre de cada uno de los títulos de la Constitución los vamos a ir aprendiendo no aquí ahora del tirón, sino conforme vayamos viendo esos títulos a lo largo de los temas. Hoy vamos a ver el título 1, vamos a ver el título 2, vamos a ver el título 3, vamos a ver la reforma constitucional, el título 9, o sea, perdón, el título 10, y hoy vamos a ver poco más, ¿vale? Entonces, bueno, esos serán los títulos que tenemos que saber. Lo más importante que quiero que sepamos de aquí ahora mismo es esto, ¿vale? El título 1, lo que es la estructura formal del título 1, ¿de acuerdo? Que consta de 5 capítulos. Capítulo primero, de los españoles y extranjeros, artículos 11 al 13. Capítulo 2, derechos y libertades, que tiene 2 secciones, que esto es lo fundamental de aquí. Sección primera, derechos fundamentales, libertades públicas, artículos 15 al 29, súper importante por el recurso de amparo, lo veremos después, ¿vale? Lo que sí quiero que hagáis este esfuerzo memorístico, sobre todo capítulo primero, capítulo segundo, ¿vale? Luego ya veremos también la garantía de libertades y derechos fundamentales, el capítulo 4 y el capítulo 5, suspensión de derechos y libertades, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí tenemos una pregunta de examen. ¿Y por qué están puestos los artículos también entre paréntesis? Porque en un examen oficial lo preguntaron, ¿vale? ¿Tenemos que saberlos todos? No. Con que sepamos que el título 1 es del 10 al 55, que fue lo que preguntaron, luego veremos que el título 2 es muy sencillo, porque es del 56 al 65, Capicúa, 5, 6, 6, 5, ¿vale? Pero que no hay que aprenderlos todos. Los del título 1 sí, ¿vale? Pregunta de examen oficial. Esta fue la pregunta número 13 del año 2005. Y ahí preguntaban, decían, el título primero de la Constitución española trata de los derechos y deberes fundamentales, que comprende, pues el título 1, derechos y deberes fundamentales, comprende de los artículos 10 al 55, ¿vale? Lo único que quiero que aprendáis de aquí son el título 1, capítulo 1 y capítulo 2, con la sección primera y sección segunda, ¿vale? Por lo que veremos luego después. Del título 1, hombre, quiero que sepamos, es decir, el número del artículo no. Quiero que sepamos, bueno, el capítulo 1 de los españoles y los extranjeros, capítulo 2, derechos y libertades, que vemos el artículo 14, sección primera, sección segunda, que el capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, capítulo 4 de las garantías de libertad y derechos fundamentales, que como todo esto lo vamos a estudiar, sí quiero que lo vayáis memorizando, ¿vale? Poco más. Hombre, tenemos que ver que el título 2 se titula de la corona, lo vamos a ver ahora también, artículos 56 a 65, y aquí estudiaremos 2 artículos nada más, 3 como mucho. El título 3 de las Cortes Generales, ¿vale? Tiene 3 capítulos, a modo de recordatorio lo digo yo, de las cámaras, elaboración de las leyes, que lo vamos a ver también en este tema, y de los tratados internacionales, lo veremos en el tema 4 de este par de función pública y en el tema 15. El título 4 del gobierno y la administración, título 5 de la relación entre el gobierno y Cortes Generales, ¿vale? Etcétera, etcétera. El título 8 también lo estudiaremos en el tema 4 de la organización territorial del Estado. El título 9 lo vamos a estudiar en el tema 2, que hace referencia al Tribunal Constitucional.
y el título 10 lo vamos a estudiar hoy también, ¿vale? De la reforma constitucional. Pues bien, pasamos a ver el título preliminar. Ojo, puede que haya preguntas trampa también, porque nos digan, nosotros hemos dicho que la Constitución española consta de un título preliminar y de 10 títulos más. Cuidado con las preguntas que nos pueden hacer. Yo las pondré en el test, ¿vale? Para que caigáis, para que falléis, para que una vez que se falla, pues no volvéis a fallar. Nos pueden preguntar, ¿de cuántos títulos consta la Constitución? Si nos dice que consta de 11 títulos, es cierto, porque es un título preliminar y 10 títulos más, 11. Pero también nos pueden decir de forma expresa lo que yo acabo de decir, consta de un título preliminar y de 10 títulos más. También es correcto, ¿vale? Las dos respuestas no nos las vamos a encontrar en la misma pregunta, lógicamente. ¿De acuerdo? Pero que tengáis cuidado con eso también. Pero bueno, que todo eso, todas esas cosillas lo veremos haciendo test, ¿vale? Haciendo test. Bien, el título preliminar, artículos 1 al 9. De aquí, los artículos más importantes que yo quiero que aprendáis a efectos de la oposición es el artículo 1 y el 2, ¿vale? El artículo 1 tiene 3 apartados y en el primero se establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Dice que propugna como valores fundamentales la libertad, el ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El apartado segundo me habla de la soberanía nacional. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Ni reside en el rey, ni reside en la corona, ni en las Cortes Generales. La soberanía nacional, ¿vale? Lo que queremos que nuestros políticos hagan, lo tenemos que decir nosotros. La soberanía nacional reside en el pueblo español, ¿vale? De la que emanan los poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Bien, la forma política del Estado, artículo 1.3, perdón. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, ¿vale? La monarquía parlamentaria. Artículo 2, importante. ¿Por qué? Porque han preguntado una vez en exámenes oficiales y porque lo veremos luego también en el tema 4 para abrir ese tema, ¿vale? La organización territorial del Estado. El artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Dice que es patria común, indivisible de todos los españoles. Y la Constitución española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Y también la solidaridad entre todas ellas, ¿vale? Pues aquí tenemos una pregunta de examen. Tenemos una pregunta, la número 2, del año 2006. Repito que es importante, estaría bien que aquí disco, aquí en el lateral donde tengo yo esta señal aquí en el temario, que vosotros también lo hagáis, para que sepáis que hay una pregunta de examen oficial, ¿vale? Bien, pues esta pregunta número 2 del año 2006 decía, en el artículo 2 de la Constitución española se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de, ¿vale? Pues la respuesta correcta que se daba era la de Dinamarca, conforme al artículo 2 de la Constitución, de las nacionalidades y regiones que la integran, ¿vale? Bien, el resto de artículos me dan un poco igual, los leéis, pero sobre todo el artículo 2 y el artículo 9.3, que lo veremos ahora después también tenemos que saberlo, ¿vale? Bueno, el artículo 3, la oficialidad del castellano y el resto de las lenguas españolas. El artículo 3 dice que el castellano es la lengua oficial del Estado. Y luego dice también que tendrán carácter oficial las demás lenguas españolas en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con su estatuto. Es decir, en Galicia, pues también va a ser oficial el gallego. En Cataluña también es oficial el catalán, además del español, ¿vale? Del castellano, ¿de acuerdo? Artículo 5, pues la capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículos 6 y 7, pues se reconoce los partidos políticos, libertad sindical y asociación empresarial. Artículo 8, Fuerzas Armadas. Artículo 9. El artículo 9 es muy importante porque tenemos la primera formulación del principio de legalidad. Dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Ya está. El artículo 9.2 lo veremos en el tema 12. Y artículo 9.3. Artículo 9.3 quizás sea de los artículos más importantes de la Constitución, pero que no por ello quiere decir que es de los que más preguntan en la oposición, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero hay que verlo porque recoge una serie de garantías jurídicas, una serie de principios que son muy importantes. Dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad. ¿Principio de legalidad por qué? Porque todo lo que hacen los ciudadanos y los poderes públicos tiene que estar de acuerdo con la ley, con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La jerarquía normativa, lo veremos en el artículo 15. Jerarquía normativa viene a significar
que dentro de todo el ordenamiento jurídico hay unas normas que tienen un rango jerárquico superior a otras, es decir, unas normas que mandan más que otras, sin que las normas de rango inferior puedan contradecir a lo que establecen las normas de rango superior. Lo veremos luego, es decir, un reglamento no puede llevarle la contraria a lo que dice una ley. No puede contradecir una ley. Una ley no puede contradecir lo que establece la Constitución, ¿vale? La Constitución está en la cúspide de la jerarquía normativa y por debajo de ella tenemos otras normas de inferior rango. Lo veremos tranquilamente. La publicidad de las normas. La publicidad de las normas. Para que una norma sea de conocimiento público y despliegue su eficacia, tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Mientras no se publique una norma en el Boletín Oficial del Estado, no despliega sus efectos, no es válida, no tenemos que respetarla a los ciudadanos, porque no está en vigor, ¿vale? Luego me habla de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esto quiere decir que toda norma que no sea favorable al ciudadano no se puede aplicar con carácter retroactivo. Es decir, a mí me tienen que aplicar la norma que esté en vigor a día de hoy. Si mañana esa norma cambia, si me es desfavorable, no se me puede aplicar. Lo veremos. Esto es una introducción, lo veremos. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica hay que vincularla con la palabra certeza, es decir, los ciudadanos a la hora de operar en el tráfico jurídico, a la hora de saber qué leyes, tenemos que saber cuáles son las leyes que se nos van a aplicar y tener esa certeza. Tener la certeza de que si yo mato a alguien me van a meter en la cárcel. Eso es así. Y tener la certeza de, bueno, que si yo quiero un vado permanente para mi casa, pues hay un procedimiento que si yo sigo ese procedimiento me van a dar ese vado permanente para que yo pueda entrar y salir del vehículo con mi vehículo de mi casa, ¿vale? De mi coche. ¿De acuerdo? Eso es la certeza. Y luego hablamos de la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Está prohibido que los poderes públicos hagan lo que les dé la gana. Los poderes públicos, dice el artículo 9.1, que están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Bien. Esto lo leéis, pero tampoco perdéis mucho tiempo, ¿vale? Perdéis tiempo en lo que yo digo que sí hay que memorizar. Bien, el epígrafe segundo hace referencia a los derechos y deberes fundamentales. Vamos a ver unos cuantos, ¿vale? De estos derechos y deberes fundamentales. Importante, como hemos visto antes y porque preguntaban, es que estos derechos y deberes fundamentales se recogen en el título 1 de la Constitución, que abarca los artículos 10 al 55. Eso lo hemos visto con una pregunta oficial antes, que me preguntaban qué artículos son los que abarca el título 1 de la Constitución. Artículos 10 a 55. Este título 1 es muy importante, porque se recogen todos los derechos que tenemos los ciudadanos, ¿vale? Y algunos derechos son fundamentales, como el derecho a la vida, ¿vale? El derecho a la libertad, que no nos puedan privar de nuestra libertad individual, ¿vale? Ahora lo veremos también. Bien, el capítulo 1, hemos dicho que va de los artículos 11 al 13, y recoge el artículo 11, que me habla de la nacionalidad. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad, ¿vale? Artículo 12, mayoría de edad a los 18 años. Y artículo 13, derechos de los extranjeros. Este artículo 13 tiene su importancia, ¿por qué? Porque a lo largo del constitucionalismo español, bueno, de la Constitución de 1978, durante la vigencia de esta Constitución, hemos tenido dos reformas constitucionales. La primera de las reformas afectó al artículo 13.2. ¿Vale? ¿Para qué? Para que los ciudadanos de la Unión Europea, que no son extranjeros, es decir, los franceses, alemanes, italianos, pudieran presentarse para ser elegidos como alcaldes o concejales en las elecciones municipales. ¿Vale? Se introdujo el término pasivo, ¿vale? Para las elecciones municipales. Dice el 13.2 que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. En el artículo 23 lo que te dice es que tú te puedas presentar a las elecciones, que tú puedas votar y que puedas ser votado, ¿vale? Que puedas participar en los asuntos públicos por medio de representantes, ¿vale? Bien, salvo lo que atendiéndose a criterios de reciprocidad puede establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y se introdujo la palabra pasivo, ¿vale? Es decir, para que tú puedas votar y puedas ser votado en las elecciones municipales. ¿De acuerdo? Bien, poco más de ahí. Capítulo 2. Capítulo 2, súper importante. Este capítulo es muy importante. Y ahora veremos cuando veamos el artículo 53 respecto de las garantías por qué. Bien, el capítulo 2 abarca del artículo 15 al 29. Ojo, el artículo 14 se encuentra fuera del capítulo 2.
Es un artículo súper importante, pero se encuentra fuera del capítulo 2. No se encuentra en ningún capítulo, ¿vale? El artículo 14 dice que todos los españoles, el derecho a la igualdad, ¿vale? Y aquí lo que quiero que sepáis sobre todo eso, que tengáis en cuenta artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del artículo 30, que lo vemos. De la sección primera. Está fuera de la sección primera. Está dentro del capítulo 2. Muy bien. Ángel, gracias. Está fuera del capítulo, dentro del capítulo 2, pero fuera de la sección primera. ¿Vale? Artículo 14, derecho a la igualdad. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vale, con que sepáis que el artículo 14, derecho a la igualdad, me vale. En la sección primera, por esto digo que son derechos y deberes fundamentales, porque regulan una serie de derechos que son inherentes a la condición humana. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Importante de este artículo 15. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. De este artículo 15, aparte de que todos tienen derecho a la vida e integridad física y moral, nadie nos puede matar cuando vamos por la calle, ni tampoco pegarnos una paliza, ni el Código Penal puede establecer una pena que sea de 100 latigazos, ¿vale? Porque todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral también, ¿vale? Bien, importante de este 15 que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan establecer las leyes penales militares para tiempos de guerra. ¿Y qué es lo que dicen las leyes penales militares para tiempos de guerra? Pues esto está regulado en la Ley Orgánica 1195, que no hay que saber, ¿vale? Lo que sí hay que saber es que esta es una ley penal militar y en tiempos de guerra también establece la abolición de la pena de muerte, ¿vale? La Constitución prevé que, además de establecer que queda abolida la pena de muerte, pero sí establece que en tiempos de guerra hay una ley que puede incluso establecer la pena de muerte. Esta ley, ¿vale? La mantiene abolida, ¿vale? Vale, artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto. Artículo 17, también es importante, por lo que veremos luego después, y lo vamos a ver a lo largo del temario. El artículo 17 establece el derecho a la libertad y a la seguridad. El primer apartado de este artículo dice eso, toda persona tiene derecho a la seguridad, o sea, a la libertad y a la seguridad. Artículo 72, artículo 17.2. Establece lo que es la detención preventiva. Importante y hay que saberlo. Dice que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y lo más importante, que la detención preventiva durará o tendrá un plazo máximo de 72 horas, en las que el detenido tendrá que ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. ¿De acuerdo? De aquí esto es lo más importante, el 17.2. Luego también, tenemos el 17.3, que luego ya se desarrollará cuando veamos la parte de penal, es que toda persona detenida tiene que ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible su derecho y las razones de la detención, y no puede ser obligado a declarar. Pero esto no quiero que lo memoricéis de momento. Y el apartado 4 de este artículo 17, que establece un procedimiento penal, ¿vale? Que es el procedimiento de habeas corpus. Ese procedimiento de habeas corpus como finalidad tiene la de producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Veremos ese procedimiento de habeas corpus, que son 9 artículos, ¿vale? Y lo veremos luego después. Artículo 18. De aquí lo que quiero que sepáis es que el artículo 18.2 habla de la inviolabilidad del domicilio y el artículo 18.3 habla del secreto de las comunicaciones. Y ahora cuando veamos también las garantías de los derechos, la suspensión de derechos fundamentales, vamos a hacer referencia a este artículo 18.2, 18.3, ¿vale? Artículo 19, libertad de residencia y circulación, que todos tenemos derecho a elegir libremente nuestra residencia y circular por todo el territorio nacional. Artículo 20, libertad de expresión, ¿vale? De aquí lo que quiero que veáis es lo que está en negrita. El artículo 20.1a y el 20.1d y el apartado quinto, ¿vale? Que solo puede acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial, ¿vale? Poco más. Artículo 21, derecho de reunión. Artículo 22, derecho de asociación.
Artículo 23, participación. Artículo 24, tutela judicial efectiva, aquí no quiero que memoricéis. Artículo 25, principios de legalidad penal. El apartado segundo, el 25.2, lo vais a memorizar con José Ramón, desde como si fuera el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque es el que recoge o el que afecta a las instituciones penitenciarias, ¿vale? El derecho penitenciario es conocido también como el derecho de ejecución penal. Hay quien dice que el derecho penitenciario es una rama del derecho penal. Lo que sí está claro es que es un derecho de ejecución. ¿Qué dice el 25.2? Que las penas privativas de libertad, sobre todo, bueno, haciendo referencia a la prisión, ¿vale? Ya veremos las que son. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajo forzado, ¿vale? Es decir, la persona que está en prisión no se le puede someter a trabajo forzado. Ya veremos a ver la relación laboral especial penitenciaria, la veréis. Importante, el condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma, la pena de prisión, este no está apartado totalmente de la sociedad, sino que dice la Constitución que gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, del capítulo este que estamos viendo, ¿vale? Del capítulo segundo, del título primero, a excepción, lógicamente, de los que se ven expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, ¿vale? La sentencia que me hayan impuesto, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Lógicamente, cuando estamos en prisión, o el interno que está en prisión, tiene que estar sujeto a unas normas. Y esas normas se encuentran reguladas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario, ¿vale? Continúa diciendo el 25.2 que en todo caso, los internos tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. Todo esto lo desarrollará José Ramón en la parte de penitencia, ¿vale? Bien, pues de aquí no quiero que sepáis mucho más. La sección segunda, que trata derechos y deberes de los ciudadanos, ¿vale? Aquí únicamente, pues que sepáis que el artículo 30, en el apartado segundo, recoge la objeción de conciencia, ¿vale? Poco más. Capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica, tampoco quiero que paréis mucho más. Al tercer epígrafe, ¿vale? Que habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. De aquí, ¿qué es lo que quiero que memoricéis? El artículo 53 de la Constitución. Este artículo 53 presenta 3 apartados, ¿vale? Y cada uno de los apartados establece una serie de garantías para una parte de este título 1 de la Constitución, para una serie de artículos, ¿vale? Artículo 53, apartado primero. Dice, ¿vale? Y está aquí en este recuadro, que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del título 1, es decir, todo el capítulo 2, no la sección primera ni la sección segunda, el capítulo entero de los artículos 14 al 38, todos esos derechos y derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. Todos los poderes públicos a la hora de trabajar, tanto jueces y magistrados como el personal del servicio de la administración, tienen que tener en cuenta a la hora de emitir alguna resolución que tienen que respetar los derechos y deberes fundamentales. ¿Vale? A mí un juez no me puede condenar a pena de muerte, porque la Constitución en su artículo 15 garantiza vida y la integridad física y moral. Aparte de porque no va a estar recogido en el Código Penal, lógicamente, ¿vale? Bien, y dice que solo por ley, ¿vale? Que en todo caso respetará o debe respetar el contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de esos derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con el artículo 166. Creo que está estableciendo que todos los derechos recogidos en los artículos 14 y 38, en principio, para ser desarrollados, tienen que hacerse por una ley. No puede ser por reglamento. Principio de reserva de ley. ¿Vale? Y que son tutelados de acuerdo con el artículo 161.1, el recurso de inconstitucionalidad. Es decir, si una ley es contraria a la Constitución, se podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Poco más. Pues aquí tenemos también una pregunta de examen, que es la pregunta 68 del año 2007, que decía, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución, la reserva de ley concierne ¿a qué? Pues lo que dice el artículo 53.1, a los derechos y libertades públicas garantizadas en el capítulo 2 del título 1 de la Constitución. ¿Vale? ¿De acuerdo? Garantías jurisdiccionales, artículo 53.2. El artículo 53.2, este es súper importante, y dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de la libertad y derechos reconocidos en los artículos 14 y la sección primera del capítulo segundo, es decir, los artículos 14 y 29,
y también la objeción de conciencia del 30.2, ¿vale? Si antes decíamos que todos estos derechos tienen que ser desarrollados por ley, aquí me está diciendo el apartado segundo, y en principio de especialidad, que los derechos y libertades fundamentales recogidos en los artículos 14 a 29 y 30.2, ¿vale? Los ciudadanos los pueden recabar ante los tribunales ordinarios. Y no necesitamos de un desarrollo legislativo, no necesitamos una ley que desarrolle ese principio para nosotros poder ir al juzgado a decir, oiga, me han vulnerado el derecho a la igualdad, me están tratando de forma desigual de otra persona, ¿no? Podemos, conforme dice la Constitución, podemos alegarlos ante el órgano jurisdiccional. Vale. Pues dice el 53.2 que cualquier ciudadano puede recabar, cualquier ciudadano, independientemente de la nacionalidad, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14 y 29 y la objeción de conciencia del 30.2 ante los tribunales ordinarios, ante el juzgado, ¿vale? Por un principio basado, o sea, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando tú alegas o interpones una demanda por vulneración de los derechos fundamentales del 14 al 29 y el 30.2, ese procedimiento tendrá carácter preferente. Se va a resolver el primero. ¿Por qué? Porque está afectando una serie de derechos fundamentales inherentes a la persona, ¿vale? Que gozan de la mayor protección que puede darle la Constitución, ¿vale? Principio de preferencia es el primero que se ve. Y sumariedad, se acortan los plazos, porque no podemos tener a una persona detenida de forma ilegal más de 72 horas, que es lo que establece la Constitución, por ejemplo, ¿vale? Y también a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Y este recurso de amparo también será aplicable a la objeción de conciencia del artículo. ¿De acuerdo? Y artículo 53.3, que dice que el reconocimiento... Bueno, aquí tenemos una pregunta de examen también, ¿vale? Que es la pregunta número 1 del año 2007, que dice, conforme a las previsiones de la Constitución española y en relación a la protección jurisdiccional de la libertad y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 del título 1 de la misma, solo una de las siguientes afirmaciones es cierta, y se da como cierta la respuesta D, que se podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Esa sería la respuesta correcta. Y artículo 53.3, bueno, es menos importante. Dice que reconocimiento, respeto, protección de los principios reconocidos en el capítulo 3, es decir, los artículos 39 a 52, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Que informa la legislación positiva, lo que viene a decir es que cuando el legislador vaya a hacer una ley, tiene que tener en cuenta los artículos 39 a 52, ¿vale? A la hora de elegir. Y poco más. En cuanto a las garantías institucionales, no hagáis caso porque lo vamos a ver luego después. Importante, suspensión de los derechos y libertades. ¿Cuándo se nos pueden suspender derechos y libertades reconocidos en la Constitución? En este título primero. Pues no hace mucho hemos estado en un estado de alarma con el tema del COVID, ¿vale? Aquí estamos hablando de los estados de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Vale, tenemos que aprender en este sentido artículo 116, ¿vale? El artículo 116.2 recoge el estado de alarma, ¿vale? Que dice que hay que aprenderlo. El estado de alarma será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, ¿vale? Reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no puede ser prorrogado dicho plazo. Y ese decreto determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración del estado de alarma. Diferencia que hay importante entre el estado de alarma y los estados de excepción y de sitio. Durante el estado de alarma no se pueden suspender ningún derecho fundamental. Únicamente se pueden establecer límites a su ejercicio. Con el tema del COVID, el estado de alarma, nos tuvieron encerrados en casa durante un mes o 2 meses, no recuerdo ya, ¿vale? Claro, ahí se decía que no estaban suspendiendo el derecho a la libertad. O sea, tú podías deambular también, pero solo para determinadas cosas, para ir a comprar, hay algunos colectivos para trabajar, ¿vale? Se establecieron límites al ejercicio de este derecho a la libertad, ¿de acuerdo? Bien. Importante en cuanto al estado de alarma son las causas por las que se puede decretar el estado de alarma. Y esto lo encontramos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 481 de los estados de alarma de excepción y sitio, ¿vale? Que establece que el gobierno podrá declarar el estado de alarma
en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Y estamos hablando de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, terremotos, inundaciones, incendios, crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, como la pandemia, como el coronavirus, ¿vale? Paralización de servicios públicos esenciales de la comunidad cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Estas son las 4 circunstancias por las que se puede decretar el estado de alarma, ¿vale? Estado de excepción, artículo 116.3. Pues tenemos que saber que el estado de excepción es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, ¿vale? La autorización proclamación deberá determinar expresamente cuáles son los efectos, ¿vale? Y el ámbito territorial a qué se extiende y la duración del estado de excepción no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual y con los mismos requisitos, ¿vale? Pregunta de examen. Pregunta de examen número 50 del año 2018. Decía, en el artículo 116 de la Constitución se regula el estado de excepción. Dice, en cuanto a la duración del mismo, señale cuál de las siguientes respuestas es correcta. Y la respuesta que se da como correcta es que el estado de excepción no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual y con los mismos requisitos. Otra pregunta de examen. Esta fue del año 2008. La pregunta número 17. Espera, un momentito que la quito, la de antes. Ahí. La pregunta 17 decía, el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, pero su duración no podrá exceder, ya hemos visto en el apartado tercero, el 116, que no podrá exceder de 30 días prorrogables por ocupación. ¿Vale? Vale. El estado de sitio, artículo 116.4. Estado de sitio es declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. Y el Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados referidos. Ni estado de alarma, ni estado de excepción, ni estado de sitio. ¿Vale? Una vez que se disuelve el Congreso, expirado su mandato, si se produce alguna de estas situaciones, estado de alarma, excepción o sitio, las competencias del Congreso son asumidas por la Diputación Permanente. Ahora veremos los que son. Importante también que cuando se acuerda el estado de sitio, solo pueden suspenderse los derechos reconocidos en los artículos siguientes. Artículo 17, que es el derecho a la libertad, duración máxima de detención preventiva, 18.2, 18.3, inviolabilidad del domicilio secreto de las comunicaciones, por eso os he dicho antes, libertad de residencia y circulación, del artículo 19, el 20.1a, 20.1d y 20.5, ¿vale? Que os lo dije también, que tenemos que saber, artículo 21, 28.2 y 37.2, ¿vale? Eso es la suspensión general. Estados de alarma, excepción y sitio, suspenden derechos y libertades para todos los ciudadanos. Luego puede haber una suspensión individual para determinados individuos, ¿vale? ¿Y estos individuos quiénes son? Pues aquellos relacionados con bandas armadas y elementos terroristas. Tema de ETA, tema de la yihad islámica, ¿vale? Organizaciones terroristas. Y dice aquí el artículo 55 de la Constitución que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual, ¿vale? Y con la necesaria intervención judicial y el control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17.2, 18.2 y 18.3, duración máxima de la detención preventiva, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, pueden ser suspendidos para personas determinadas, no para colectivos, o sea, no para toda la sociedad, ¿vale? Y siempre en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. ¿Qué es lo que sucede con estos artículos? ¿Qué pasa con el artículo 17.2? Establece el plazo máximo de la duración de la detención preventiva. Veíamos que el plazo máximo de la detención preventiva es de 72 horas, ¿vale? Pasa de esas 72 horas, o se pone en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Bien, en el caso de los terroristas, tenemos que aprender una fórmula. Y la fórmula es 48 más 24 más 48. ¿Vale? 48 más 24 más 48. ¿Por qué? Porque la detención preventiva se
se puede alargar durante 48 horas más. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en las primeras 48 horas se tiene que solicitar autorización judicial. ¿Vale? Esa autorización judicial para prolongar la detención preventiva se tiene que dar dentro de las 24 horas siguientes. De manera que, si se prorroga la detención preventiva, se prorroga dentro de las 72 horas y se prorroga por 48 horas más. Pero si no se autoriza por el juez la prolongación de la prisión preventiva, no traspasamos las 72 horas, que es lo que establece la Constitución, que durará como máximo la detención preventiva. ¿Se entiende? 48, 24, 48. Dentro de las primeras 48 horas solicitamos autorización judicial. Y esa autorización judicial la tienen que dar dentro de las 24 horas siguientes. De manera que no traspasamos las 72 horas que establece la Constitución. Y en caso de autorizarse esa prolongación, se hace por 48 horas más. ¿Se entiende? ¿Vale? Fórmula 48, 24, 48. ¿De acuerdo? Para entenderlo así. Bien. Eso referente al 17, artículo 17. Otros artículos que también pueden ser suspendidos. Hemos dicho la inviolabilidad del domicilio. Hemos dicho que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada en el domicilio se puede hacer sin consentimiento del titular o en caso que tenga resolución judicial o en caso de flagrante delito. ¿Vale? Bien, pues también en este caso se pueden hacer registros domiciliarios sin mandamiento judicial, dando cuenta a juez competente. ¿Vale? Y artículo 18.3, el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales. ¿Vale? Pues también. Y en este caso el juez puede acordar en resolución motivada que por un plazo de 3 meses prorrogable por otro plazo igual o inferior, hasta un máximo de 18 meses, se puede hacer la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas. ¿Vale? Te pueden intervenir las comunicaciones. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Bien. Vamos a ver qué me preguntan. En el estado de sitio hay pregunta de examen. Sí. Vamos a ver las preguntas de examen del estado de sitio, perdón, efectivamente, de excepción y sitio. Bueno, de esto ya lo hemos visto. Del estado de sitio. Del estado de sitio preguntaron en el año 2016, que es la pregunta 132, que decía, señala la respuesta incorrecta. Dice, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, podrá ser suspendido, ¿vale? Pues se pueden suspender todos los mismos derechos que en el estado de excepción, excepto el derecho a la producción y creación, podrá ser suspendido y el que no puede ser suspendido es el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, ¿vale? En cuanto a la suspensión individual, pregunta de examen del año 2019, que decía, era la pregunta 97, que decía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos no podrá ser suspendido para personas determinadas en relación con las investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas? Y el que no puede ser suspendido es el derecho de asociación, ¿vale? Hemos visto, bueno, el secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, el 18.3, 18.2 y la detención preventiva, artículo 17.2, ¿vale? Bien, vamos a ver la reforma constitucional. Es un procedimiento, hay 2 procedimientos y hacemos un descanso, ¿de acuerdo? Bien. Epígrafe 5, la reforma constitucional regulada en el título 10 de la Constitución. Vale, artículo 10 de la Constitución, artículos 166 a 169. Hemos dicho, o dijimos antes, que hasta la fecha, durante todo el periodo de vigencia de la Constitución de 1978, hemos tenido la reforma, 2 reformas constitucionales, ¿vale? Una reforma que afectó al artículo 13.2, ¿vale? Y otra reforma, que no he mencionado, lo menciono ahora, referente al artículo 135, para que ni las comunidades autónomas ni administraciones locales puedan incurrir en déficit público, que no gasten más de lo que tienen, ¿vale? Pues bien, para ver la reforma constitucional tenemos que ver en primer lugar quiénes pueden iniciar ese procedimiento de reforma constitucional, porque todas las personas, los ciudadanos, no podemos iniciar un procedimiento de reforma constitucional, ¿vale? Pues dice el artículo 166 de la Constitución que la iniciativa de reforma constitucional se va a ejercer por el Gobierno, ¿vale? Por el Ejecutivo, por el Congreso y el Senado, por el Legislativo o por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas,
Esos son los que pueden iniciar un procedimiento de reforma constitucional. Y luego tenemos dos procedimientos de reforma constitucional, regulados en el artículo 167 y 168. Esto hay que saberlo, pero tampoco suelen preguntar mucho de aquí, ¿vale? Bien, tenemos un procedimiento ordinario y un procedimiento extraordinario. Vamos a empezar por el procedimiento extraordinario. Artículo 168. Este procedimiento extraordinario es mucho más rígido. Mucho más rígido, y acordaos que hablábamos en cuanto a las características de la Constitución, que había una de ellas que decía rigidez, que la Constitución es rígida. Yo decía, es rígida si lo ponemos en el contexto de la reforma constitucional. ¿Por qué? Procedimiento extraordinario. Cuando se proponga una revisión total de la Constitución o una revisión parcial, una reforma parcial que afecte al título preliminar, artículos 1 al 9, al capítulo segundo, sección primera, artículos 15 al 29, o al título segundo, la corona, se procederá a la aprobación del principio de esta reforma constitucional por una mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras, ¿vale? 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. Acto seguido, se tienen que disolver las Cortes Generales, ¿vale? Se disuelven las Cortes Generales y se tienen que convocar elecciones. Las nuevas cámaras resultantes de estas elecciones, el nuevo Congreso y el nuevo Senado, tienen que ratificar esta reforma constitucional, ¿vale? Y proceder al nuevo texto constitucional, que tiene que ser aprobado por 2/3 de cada una de las cámaras también, del Congreso y del Senado. Y una vez que las nuevas cámaras aprueban esta reforma constitucional, tiene que ser sometida a referéndum, ¿vale? Para su ratificación, referéndum positivo de los ciudadanos españoles, ¿vale? Por tanto, lo importante de aquí es que el procedimiento extraordinario se aplica cuando hay una reforma total de la Constitución o una reforma parcial que afecta al título preliminar o que afecta al capítulo segundo, sección primera, artículos 15 al 29 de la Constitución, o al título segundo, a la corona, artículos 56 a 65, ¿vale? Ese es el procedimiento extraordinario. El otro procedimiento que es más fácil es el procedimiento ordinario. ¿Y a qué partes de la Constitución afecta? Pues afecta al resto de la Constitución, ¿vale? Que no sean las partes del procedimiento extraordinario, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que los proyectos de reforma tienen que ser aprobados ya no por 2/3, sino por 3/5 de cada una de las cámaras, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, ¿vale? ¿Que no hay acuerdo entre las cámaras? Pues se intenta obtener mediante la creación de una comisión de composición paritaria, igualitaria entre diputados y senadores, que tienen que presentar un texto que tiene que ser votado por el Congreso y el Senado. ¿Que no se aprueba la aprobación mediante este procedimiento? Mediante la comisión paritaria entre el Congreso y el Senado. Y si el texto de reforma constitucional obtiene el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso lo puede aprobar por mayoría de 2/3. ¿Vale? Aquí no es obligatorio el referéndum en este procedimiento. Únicamente va a ser obligatorio el referéndum cuando, una vez que se aprueba la reforma por las Cortes Generales, ¿vale?, lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una 10ª parte de los miembros del Congreso o una 10ª parte de los miembros del Senado, ¿vale? Pero no es obligatorio el referéndum. En el otro sí. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el punto 6, que hace referencia a la corona. ¿Dónde se encuentra regulada la corona? Se encuentra regulado en el título 2 de la Constitución también, ¿vale? Artículos 56 a 65. El artículo 1.3 decía, como veíamos antes, que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, ¿vale? Bien. Una vez que vemos la corona, son dos artículos, principalmente 3, los que vamos a mencionar. El artículo 56, el que establece que, bueno, el rey es el jefe del Estado, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y poco más. ¿Qué es lo que dice? Que ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes, ¿vale? Esto es importante. El rey solo ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Hace lo que le dice la ley, ¿de acuerdo? El apartado 3º dice que la persona del rey es inviolable y que no está sujeta a responsabilidad. El rey no comete delitos de ningún tipo, ¿vale? El rey es Dios, según dice la Constitución, ¿vale? Es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Importante, el refrendo. Dice que sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo. Todo lo que hace el rey tiene que llevar la firma
o bien, como dice el artículo 64, del presidente del gobierno, de los ministros o del presidente del Congreso. Si no lleva la firma de uno de estos, el acto que hace el rey no es válido. ¿De acuerdo? No es válido. Bien, lo del refrendo es importante, ¿vale? Artículo 64, que lo tenemos aquí, ¿vale? 64. ¿Quiénes refrendan los actos del rey? Pues lo que he dicho, presidente del gobierno y en su caso los ministros, ¿vale? Y el presidente del Congreso. El presidente del Congreso únicamente en el supuesto de disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones, ¿vale? Es el único caso donde firma el presidente del Congreso. ¿De acuerdo? Bien. Importante, artículo 62, las funciones constitucionales del rey. Esto hay que memorizarlo porque preguntan, ¿vale? ¿El rey qué es lo que hace? Pues sanciona y promulga las leyes. Cuando hay una ley, vemos que tiene la firma del presidente del gobierno, pero también tiene la firma del rey. ¿Qué es lo que hace el rey también? Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar las elecciones, ¿vale? Convocar las elecciones. También, ¿qué es lo que hace? Lo veremos en el artículo 91. Convocar al referéndum, ¿vale? En los casos previstos en la Constitución. También, ¿qué es lo que hace? Propone el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, lo nombra. Y también pone fin a sus funciones. Luego lo veremos en el artículo 99 cuando veamos el tema 3. ¿Qué es lo que hace también? Nombra y separa a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. El presidente del gobierno es el que dice quiénes van a ser sus ministros, ¿vale? Se los propone al rey y el rey los nombra, ¿de acuerdo? También lo que hace es expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros. Tiene que ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del presidente del gobierno. Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Ejerce el derecho de gracia, es decir, los indultos. Los indultos los firma el rey, ¿vale? La tramitación, bueno, lo hace el gobierno, pero lo firma el rey, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver las preguntas de examen. El artículo 62 es importante porque, como veis, suelen preguntar, ¿vale? Pregunta número 112 del año 2016. Decía, establece el artículo 62 de la Constitución Española que corresponde al rey, ¿vale? Pues la respuesta correcta que se da aquí es la C, convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Otra pregunta de examen, esta del año 2015, que dice, corresponde el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley. El derecho de gracia son los indultos, ¿vale? Pues corresponde al rey. Y otra pregunta de examen que tenemos aquí también, pregunta del año 2009, la pregunta número 109, que decía, según el artículo 62 de la Constitución Española, no corresponde al rey, ¿vale? Pues no corresponde exigir la responsabilidad política del gobierno. Veremos que la responsabilidad política del gobierno la exigen las Cortes Generales, ¿vale? Lo veremos luego después. Lo que sí corresponde, esta la podríamos sacar ahora mismo ya por exclusión, porque sí corresponde al rey nombrar y separar a los miembros del gobierno. También corresponde al rey convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, y también corresponde al rey expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, tal cual hemos visto en el artículo 60. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos. Eso hay que saberlo. En cuanto a la sucesión a la corona, artículo 57.1. Bueno, pues el artículo 57.1 dice quién tiene que suceder al rey en su puesto cuando éste fallezca o cuando abdique, como pasó con el rey Juan Carlos y el rey Felipe VI, ¿vale? Y dice que, aquí nos suelen preguntar, dice que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación. El primero de los hijos es el que lo va a representar. Siempre es preferida la línea anterior a la posterior. La línea anterior quiere decir el de mayor edad con respecto al de menor edad. Dentro de la misma línea, si fuesen gemelos, el grado más próximo al más remoto, es decir, los hijos con respecto a los nietos. En el mismo grado, el varón a la mujer, ¿vale? Siempre el hombre antes que la mujer. Y en el mismo sexo, la persona de más edad. Esto, dentro del mismo grado, el varón sobre la mujer, es anacrónico a más no poder, ¿vale? De ahí que se esté diciendo que la reforma constitucional, lógicamente, tiene que venir por ahí, ¿vale? En fin, que se sepa. ¿Qué más quiero que estudiéis? Artículos, los supuestos excepcionales de sucesión a la corona, ¿vale? Artículo 57.3 dice que extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, todo lo que hemos visto en el artículo 57.1, porque suben todos los miembros de la Casa Real en un avión, nietos, hijos, bisnietos, ahí todos en el avión, el avión se estrella, nos quedamos sin reyes, sin monarcas, pues extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, dice el 57.3
que las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España, ¿vale? Y aquí hubo una pregunta de examen en el año 2018, que era la pregunta número 16, que decía: la Constitución española establece que si se extinguieran todas las líneas sucesorias de la corona, la provisión a la sucesión en la corona, ¿quién debe realizarla? Debe realizarla las Cortes Generales, ¿vale? Bien, y aquí no quiero que estudiéis más. Lo leéis un poco, esto de la regencia y la tutoría. Pero pasamos al siguiente epígrafe, que es las Cortes Generales. ¿Está claro lo que tenéis que estudiar de aquí? No más, ¿eh? No más. Lo que he dicho, artículo 56.1, el artículo 64 por el refrendo y el artículo 62, funciones constitucionales del rey, que es donde más preguntas. ¿De acuerdo? Lo último lo leéis y poco más, ¿vale? En esta primera vuelta quiero que os centréis en esto que os estoy diciendo yo. Cuando hagamos los repasos podemos abarcar un poco más, pero en esta primera vuelta, ¿vale? En esto que digo. Bien, el epígrafe 7 habla de las Cortes Generales. Vamos a ir rápido también con las Cortes Generales. Y una vez que damos las Cortes Generales, procedimiento de elaboración de las leyes y defensor del pueblo. Las Cortes Generales. Las Cortes Generales viene regulado en el título 3 de la Constitución, ¿vale? Tiene 3 capítulos, pero bueno, eso no quiero que lo sepáis. Que el título 3 de las Cortes Generales se llama, que el título 3 de la Constitución Española se llama de las Cortes Generales, sí. Bien. Artículos, bueno, las Cortes Generales, estamos hablando del poder legislativo, que es uno de los poderes del Estado. ¿Qué hacen las Cortes? Elaborar leyes, legislar, ¿de acuerdo? Elaborar leyes, entre otras cosas. El control político del gobierno también lo ofrecen las Cortes Generales, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos. Bien, empezamos con el artículo 66. Dice que las Cortes Generales, esto es un poquillo ya más cultura general que otra cosa, representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y por el Senado. Tenemos una estructura bicameral, 2 cámaras, Congreso y Senado, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las Cortes Generales? Importante, hemos dicho que es el poder legislativo. Ejercen la potestad legislativa, la potestad de elaborar leyes. Aprueban sus propios presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que le atribuye la Constitución. ¿Por qué? Controlan la acción del gobierno. El gobierno está obligado a una vez a la semana rendir cuenta a las Cortes Generales de su acción política, de lo que hace el gobierno. ¿Que voy a subir impuestos? Pues tienes que ir a las Cortes Generales y explicar que vas a subir impuestos y por qué vas a subir impuestos. ¿Que voy a firmar un tratado internacional con no sé qué estado? Pues tienes que ir a las Cortes Generales para que te puedan preguntar los diputados, senadores, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Vale? Una especie de control de lo que hace el gobierno. Bien, dice que las Cortes Generales son inviolables. Ahí no puede entrar nadie pegando tiros como entró Tejero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son inviolables. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si son inviolables, los que están dentro, hombre, pues gozan de una especial protección que les da el Código Penal frente a los ataques que reciban, a los delitos o agresiones que nosotros podamos ocasionar a un diputado o senador. Claro, va a tener una pena mayor que si me agreden a mí, que soy un pobre ciudadano. ¿Vale? Así es. Bien, vamos a ver la composición del Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados dice la Constitución que se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, ¿vale? Un mínimo de 300 y un máximo de 400. Esto que aparece aquí lo he puesto yo, no está en la Constitución, ¿vale? En la actualidad el Congreso de los Diputados se compone de un total de 350 diputados, ¿vale? Pero esto no está en la Constitución. Importante, la circunscripción electoral es la provincia. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a los diputados, nosotros no vamos a elegir a los 350 diputados, vamos a elegir los diputados por la provincia nuestra. Nosotros, en este caso, por Almería. El que viva en Cádiz elegirá a los diputados de Cádiz. Y el que viva en Ciudad Real, pues elegirá a los representantes por la provincia de Ciudad Real, ¿vale? Pues eso es lo que significa que la circunscripción electoral es la provincia. Y luego dice que las poblaciones de Ceuta y Melilla van a elegir a un diputado, ¿vale? Bien, el Congreso de los Diputados, apartado 4, es elegido por un periodo de 4 años. Nosotros hay elecciones cada 4 años y en esas elecciones no elegimos al presidente del gobierno, lo que elegimos son a los diputados, ¿vale? Pues las elecciones se hacen, o el Congreso elegido, para un periodo de 4 años. Y el mandato de los diputados va a finalizar, ¿cuánto? Pues a los 4 años después de su elección o el día de disolución de las cámaras. Antes de haber elecciones, este Congreso que hay, este Senado, tiene que ser disuelto.
¿vale? Una vez que se disuelve el Congreso y el Senado, que se le quita las funciones que tienen a los diputados, se convocan las elecciones, ¿vale? Apartado sexto, las elecciones tienen lugar ¿cuándo? Entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. Dice que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Este apartado sexto es importante también, ¿vale? Y tenemos aquí una pregunta de examen. Esta pregunta de examen es la pregunta número 108 del año 2009, que decía, el rey convocará el Congreso de los Diputados, ¿cuándo? Pues según dice el apartado sexto, dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Una vez que se celebran las elecciones, pues ya se tiene que conformar el Congreso de los Diputados. ¿Y quién lo hace? El rey es el que dice, venga, hijo, poneros a trabajar, ¿vale? Y ya ese día que se convoca o que se reúne el Congreso de los Diputados por primera vez, se elige al presidente del Congreso y luego se elige ya al presidente del gobierno, ¿vale? En una votación. Ya veremos cómo lo establece el artículo 99. El Senado. Pues bueno, el Senado es muy parecido al Congreso, pero tiene sus particularidades. El Senado es la Cámara Alta, se conoce como Cámara Alta, es la Cámara de Representación Territorial, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el artículo 69? Que en cada provincia vamos a elegir 4 senadores por sufragio universal en las elecciones, ¿no? Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Bien, luego me dice que una vez que hemos visto que por cada provincia se eligen a 4 senadores, en las provincias insulares, las islas, ¿vale? Dice que cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, en este caso tenemos Baleares y Canarias, ¿vale? Corresponde 3 senadores a cada una de las islas mayores, que son Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y un senador a cada una de las islas menores, al resto, ¿vale? Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Bien, las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen 2 senadores y luego tenemos que saber que las comunidades autónomas, por el hecho de ser comunidad autónoma, eligen a un senador, ¿vale? Y a otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Si nosotros en Andalucía, vamos a suponer que son 8 millones de habitantes los que hay, Andalucía elegirá un senador más 8 senadores más. 1 millón por cada, o sea, un senador más por cada millón de habitantes de la comunidad autónoma, ¿vale? Lo mismo que decíamos del Senado, o sea, del Congreso. El Senado es elegido por un periodo de 4 años y el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de las Cortes, ¿vale? Bien, en cuanto al estatuto de los parlamentarios, lectura rápida. Bueno, rápida, una lectura comprensiva, pero que no dediquéis mucho tiempo en esto, ¿vale? Inelegibilidad e incompatibilidades. Pues lo que dice el artículo 67, y hay que saber, es que nadie puede ser miembro del Congreso y del Senado simultáneamente. O eres diputado o eres senador, ¿vale? Ni puedes acumular el acta de una asamblea de una comunidad autónoma como con la del Congreso de los Diputados, ¿vale? Si eres parlamentario autonómico de la Junta de Andalucía, no puedes ser diputado en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Bien. Incompatibilidades de los diputados y senadores. Pues un diputado y senador no puede ser magistrado del Tribunal Constitucional, no puede ser un alto cargo de la Administración del Estado, no puede ser defensor del pueblo, no puede ser magistrado, juez o fiscal en activo, tiene que pasar a servicios especiales, ¿vale? Nada más. En cuanto a las prerrogativas, artículo 71, importante de aquí, apartados 2 y 3, ¿vale? Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad, es decir, que en el ejercicio de sus funciones y por las opiniones manifestadas no cometen delitos, de ahí que se digan de todo, ¿vale? De todo y no pasa nada. Pero importante, también dice que gozan de inmunidad y que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, es decir, cuando los pillan con las manos en la masa. Si no lo pillan con las manos en la masa, no puede ser detenido, ¿vale? Y que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara. Cuando hay un procedimiento penal contra un diputado o un senador, lo tiene que autorizar el Congreso o el Senado primero, ¿vale? Importante, las causas contra diputados y senadores se va a ser competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal o Sala Segunda, lo podéis encontrar de las dos maneras. Como la Sala Segunda del Tribunal Supremo o la Sala de lo Penal, ¿vale? En cuanto a estructura de las cámaras, 4 cosas quiero que sepamos de aquí. Que las cámaras se estructuran de la siguiente manera. Tenemos un presidente del Congreso y un presidente del Senado. No lo confundamos con el presidente del Gobierno, que no es el mismo, ¿vale? Presidente del Gobierno, presidente del Senado. Ya está. Las mesas.
Las cámaras eligen a los miembros de sus mesas. ¿Las mesas qué son? Las mesas son una mesa como esta, ¿vale? Hay un representante de cada grupo parlamentario y cuando hay una iniciativa legislativa, cuando se quiere elaborar una ley, ese proyecto de ley lo tienen que presentar ante esa mesa y ellos lo tramitan, ¿vale? Poco más. La Junta de Portavoces, que está compuesta por el presidente de la Cámara y el representante de los distintos grupos parlamentarios, lo leéis y entenderlo y para adelante. El Pleno, ¿vale? Las cámaras funcionarán en Pleno, que es la reunión de todos los diputados o de todos los senadores, y en comisiones. ¿Por qué se hacen comisiones? Porque lo que es el trabajo de del Congreso del diputado no lo hacen los 350 diputados. Se crean grupos, ¿vale? Comisión del Ministerio, Comisión de Interior o Comisión de Seguridad Ciudadana, pues tienes 3 parlamentarios del Grupo Popular, 4 parlamentarios del Grupo Socialista, 2 del Grupo Unidas Podemos, 3 de Ciudadanos, ¿vale? Se hacen comisiones para trabajar, ¿vale? Para el Senado, sí, efectivamente, son los mismos, exactamente igual. Luego tenemos una comisión mixta Congreso-Senado, comisión de investigación, no quiero que lo sepáis. Las diputaciones permanentes, esto sí, cuando se disuelven las Cortes Generales, no queda un vacío de poder, ¿vale? Los ciudadanos tenemos que estar representados igualmente. ¿Y quién nos representa? Ya no nos van a representar los 350 diputados ni la totalidad de senadores. Nos van a representar una diputación permanente, que va a estar compuesta por un mínimo de 21 miembros, ¿vale? Que van a representar a los grupos parlamentarios en función de la proporción a su importancia numérica, ¿vale? Las diputaciones permanentes van a estar presididas por el presidente de la Cámara respectiva y van a tener, pues, las funciones previstas en el artículo 73, ¿vale? Y poco más. Bien, los grupos parlamentarios, bueno, que sepamos que en el Congreso de los Diputados y en el Senado no existen partidos políticos, sino grupos parlamentarios, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? Bien, ¿quién se pueden constituir en grupo parlamentario? Pues en el caso del Congreso de los Diputados, tiene que haber como mínimo 15 diputados para constituir un grupo parlamentario. O bien, diputados de una o varias formaciones políticas que sin constituir ese mínimo de 15 hubiesen obtenido un número de escaños no inferior a 5 y al menos el 15% de los votos en el lugar donde se han presentado. ¿Vale? Pero que aunque sepáis que el diputado es número no inferior a 15 para constituir un grupo parlamentario. Y en el Senado tiene que haber un mínimo de 10, ¿vale? Para constituir un grupo parlamentario. Vale, poco más. Importante, ¿cómo funcionan las cámaras? Las cámaras funcionan en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias, ¿vale? Las sesiones ordinarias, pues todas las semanas, hemos dicho que hay una sesión de control al gobierno. Todas las semanas se tienen que reunir, ¿vale? Hay 2 periodos de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Y en sesiones extraordinarias, poco más. Sesiones conjuntas, importante, que no tengo la pregunta aquí, pero alguna vez la han puesto. Las sesiones conjuntas del Congreso y del Senado van a estar presididas por el presidente del Congreso, ¿vale? Por el presidente del Congreso, ¿de acuerdo? Las sesiones conjuntas. Vale, y de aquí, poco más. Vamos a lo que es la elaboración de las leyes. Aquí lo que vamos a ver en la elaboración de las leyes es quién tiene la iniciativa, quién puede iniciar ese procedimiento para que se haga una ley, y vamos a ver los diferentes instrumentos normativos. Vamos a ver las leyes orgánicas, los decretos, los reales decretos, legislativos, decretos leyes, que todo esto luego lo vamos a estudiar también en el tema 15, ¿vale? O sea que es importante estudiarlo ahora para ya tenerlo adelantado más adelante, además que hay que saber. Bien, la elaboración de las leyes lo veíamos también en el título 3, dentro de las Cortes Generales, en el capítulo 2, ¿vale? Eso no es importante que lo sepamos. Lo que sí tenemos que saber es que el artículo 87 regula quién tiene la iniciativa legislativa. Y esto es lo mismo que veíamos para la reforma constitucional. Lo que pasa es que veíamos que en la reforma constitucional, la iniciativa de reforma constitucional la tenía el Gobierno, el Congreso y el Senado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Aquí tenemos que añadir la iniciativa legislativa popular, ¿vale? La recogida de firmas, no menos de 500.000 firmas, ¿vale? Bueno, pues ¿quién puede iniciar un procedimiento para la elaboración de las leyes? Pues el Gobierno, que presentará proyectos de ley, ¿vale? Que van a ser estos proyectos de ley, son aprobados en el Consejo de Ministros, ¿vale? También el Congreso y el Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, ¿vale? Quienes podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o podrán
remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Ahora veremos qué es esto del proyecto de ley y proposición de ley, ¿vale? Delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Esto es importante, artículo 87.2, porque pregunta, ¿vale? De hecho, tenemos aquí la pregunta número 81 del año 2018, que decía, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta. La respuesta correcta era la de Dinamarca, que las asambleas de las comunidades autónomas pueden remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. ¿Vale? Otra pregunta de examen que tenemos aquí del 87.2. Pregunta número 16 del año 2005, que decía, las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Y luego la iniciativa legislativa popular, artículo 87.3. Este dice que una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular, ¿vale? Para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas, ¿vale? No menos de 500.000, ¿vale? Es lo que dice la Constitución. Y luego me dice que no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, en materias tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Es decir, en materias tributarias o de carácter internacional no procede la iniciativa legislativa popular. ¿Por qué? Porque nos ponemos todos de acuerdo y decimos, aquí no pagamos impuestos. Recogemos 500.000 firmas, que no nos va a ser difícil, y le decimos al gobierno, mira, maestro, que no pagamos impuestos, ¿vale? Ni de carácter internacional, porque se nos va la pinza a no menos de 500.000 ciudadanos, y decimos, le vamos a declarar la guerra a Rusia porque ha invadido Ucrania. Tampoco. Ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia, es decir, los indultos, ¿vale? Porque no, porque entonces cogen a mi vecino, lo meten preso y nos encargamos de coger 500.000 firmas y lo sacamos de la cárcel, ¿vale? No puede ser. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Esta fue una pregunta que tenía faena, ¿vale? Pregunta del año 2018. Dice la pregunta 62. Conforme al artículo 87.3 de la Constitución Española, ¿cuántas firmas son necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular para modificar la vigente ley orgánica? ¿Vale? Pues el artículo 87.3 no permite esa posibilidad. ¿Por qué? Porque dice aquí que no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica. Y el Código Penal está aprobado por ley orgánica. Todo lo que afecta a derechos y libertades fundamentales está aprobado por ley orgánica. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues una vez que hemos visto quiénes pueden iniciar esta... en sesiones ordinarias, vamos a ver si en sesiones ordinarias, si se me ha pasado a mí. No, bueno, aquí lo que dice, sí, esta pregunta de examen es una pregunta, perdón, de las sesiones ordinarias del Congreso de los Diputados, que dice que en relación al funcionamiento de las Cortes Generales, dice, las cámaras, y la pregunta que se da como correcta en ese año 2015 respecto a esta pregunta, es que podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición de la Diputación Permanente o del Gobierno o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras, ¿vale? Esa es la pregunta de examen que teníamos por ahí. Bien, una vez que hemos visto en la elaboración de las leyes quién tiene la iniciativa legislativa, vamos a ver cómo pueden ejercer esa iniciativa legislativa. Y hemos dicho que el Gobierno lo que presenta son proyectos de ley, ¿vale? Y los demás lo que hace son proposiciones de ley. Es decir, cuando la iniciativa legislativa parte de las Cortes Generales o de cualquiera de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, lo que hacen es presentar proposiciones de ley. Se hace una proposición, ¿vale? Porque como no tienen la mayoría, se hace una proposición para que se legisle, ¿vale? Proyectos de ley. Son los textos que propone el Gobierno. ¿Vale? El Gobierno tiene la iniciativa legislativa y lo que hace es un proyecto de ley. ¿Por qué es un proyecto de ley? Porque como tiene la mayoría en el Congreso va a ser un proyecto, no le tiene que proponer a nadie, ¿vale? Va a tener más posibilidad de que eso se cambie. Bien. De aquí, ¿qué es lo que quiero que aprendáis? Importante porque preguntan los apartados 2 y 3. Del apartado 2 únicamente que el Senado en el plazo de 2 meses, ¿vale? A partir del día de la recepción del texto, puede oponer su veto o introducir enmiendas, ¿vale? El Senado puede decir, mira, esto no se va a modificar, o sea, no se va a legislar. O bien, este texto lo vamos a legislar, pero vamos a introducir modificaciones, que son las enmiendas, ¿vale? Bien. Apartado tercero, que es el que preguntan, este plazo de 2 meses, que hemos visto antes, del que dispone el Senado
para vetar o enmendar el proyecto se va a reducir al de 20 días naturales, 20 días naturales, que es lo que preguntan, en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. ¿Vale? Bien, pregunta de examen que tenemos aquí. Aquí hay una pregunta de examen que me dice... Bien, decíamos que la pregunta de examen, estos 20 días naturales hay que saberlos, ¿vale? Porque lo han preguntado varias veces, no solo esta vez, la pregunta 55 del año 2015, que dice que en los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone para vetar o enmendar el mismo de un plazo de 20 días naturales, ¿vale? Hay que saberlo porque suelen preguntar. Y sabiendo esto nos vamos a quitar una parte grande que viene después que no la vamos a ver, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto quiénes son los que pueden legislar, vamos a ver qué es lo que van a hacer, qué tipo de instrumentos normativos son los que van a elaborar, ¿vale? Tenemos que distinguir, por un lado, hemos dicho que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y es la que más falta. Por debajo de la Constitución están las leyes y tenemos que distinguir entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. ¿Quiénes mandan más? ¿Quiénes pensáis que mandan más? ¿Las leyes orgánicas o las leyes ordinarias? Las orgánicas. ¿Por qué? Porque son por mayoría absoluta. Bien, pero, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que las leyes orgánicas y las leyes ordinarias se encuentran en la misma línea jerárquica. Mandan lo mismo, ¿vale? La relación que hay entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias no está basada en términos de jerarquía normativa, sino en términos de competencia. Con las leyes orgánicas se regulan unas materias en concreto y lo que no está regulado por ley orgánica se regula por ley ordinaria. Pero no es que una ley esté más arriba en la jerarquía normativa que otra. Ambas están en la misma línea jerárquica, lo que pasa es que regulan materias diferentes. La relación entre ley orgánica y ley ordinaria se basa en términos de competencia, no de jerarquía. Claro, ¿qué son las leyes orgánicas? Artículo 81 de la Constitución española. Se va a regular por ley orgánica el qué? Las relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Vale? Título 1 de la Constitución. Todos esos derechos fundamentales y libertades públicas se regulan por ley orgánica. No se regula por ley ordinaria. Por ley orgánica. ¿Por qué? Porque lo manda la Constitución, lo dice así. También se regulan por leyes orgánicas los estatutos de autonomía. La norma que regula las instituciones de las comunidades autónomas son los estatutos de autonomía y se regulan por ley orgánica, no por ley ordinaria, ¿vale? También se regula por ley orgánica el régimen electoral general. La ley orgánica electoral general es una ley orgánica y el resto de las normas, las demás previstas en la Constitución, ¿vale? Esto es importante. Estas materias son materias de ley orgánica y tienen que regularse por ley orgánica, no se puede regular por ley ordinaria. Claro, como dice Mar, efectivamente, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá la mayoría absoluta del Congreso, ¿vale? Mientras que para aprobar una ley ordinaria se necesita la mayoría simple, ¿vale? Leyes orgánicas, las que dice el artículo 81. ¿Cuáles son las leyes ordinarias? Pues las que no son orgánicas. Y como decíamos que para la ley orgánica se necesita la mayoría absoluta del Congreso, para la ley ordinaria mayoría simple. Así, ya está, no más, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto las leyes orgánicas, leyes ordinarias, luego tenemos las disposiciones normativas con fuerza de ley. Esos son los decretos legislativos y los decretos leyes. Los decretos legislativos. Los decretos legislativos, claro, nosotros hemos dicho, ¿quién legisla? Las Cortes Generales, el legislativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay unos instrumentos normativos que no van a salir de las Cortes Generales, sino que van a salir del Gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque las Cortes Generales autorizan al Gobierno a legislar determinadas materias, ¿vale? ¿Qué dice el artículo 85 de la Constitución? Que las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada, las Cortes Generales delegan el Gobierno para que legisle unas determinadas materias, ¿vale? Pues las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de decretos legislativos, ¿vale? Decretos legislativos o Real Decreto Legislativo, lo vais a ver de las dos maneras, ¿vale? Claro, ¿cómo se hace eso? ¿Por qué?
Dice el artículo 82 que las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que no estén reservadas a ley orgánica. ¿Vale? Todo lo que sea reservado a ley orgánica tiene que legislarse mediante ley orgánica. ¿Vale? Importante también, artículo 82.2, que la delegación legislativa tiene que otorgarse mediante una ley de bases cuando el objeto sea la formación de textos articulados. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. Se hace mediante una ley de bases, una ley, ahora veremos a ver las peculiaridades, o se hace mediante una ley ordinaria cuando lo que se trata es refundir varios textos legales en uno solo. Esto es característica del derecho administrativo. El derecho administrativo está muy disperso. Cuando se hace una refundición, como pasó con el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se hizo mediante un Real Decreto Legislativo. ¿Vale? Esto hay que saber. ¿Vale? Textos articulados, ley de bases, refundir varios textos legales en uno solo y ley ordinaria. ¿Vale? Bueno, dice que las leyes de base no pueden en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases. ¿Vale? Bien, la delegación legislativa también, aquí tenemos que aprender lo que está en negrita, habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo de su ejercicio. ¿Vale? Preguntas de examen. Pues tenemos la pregunta 86 del año 2018, que decía, según el artículo 83 de la Constitución, las leyes de bases, pues conforme hemos visto, no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases. Esa propia ley no puede modificar esa misma ley, lo que dice esa misma ley. ¿Vale? Otra pregunta de examen. Pregunta número 5 del año 2016. Dice, indique la opción correcta. Dice, los decretos legislativos, la correcta es, son normas con rango de ley, dictados por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales. Hemos dicho que los que legislan son las Cortes Generales, pero que, en este caso, delegan el Gobierno para que dicte normas con rango de ley. Otra pregunta de examen. La pregunta 55 del 2010. Dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la delegación legislativa al Gobierno es incorrecta. Y la incorrecta es que deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, ley de bases que podrá facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Las leyes de bases no pueden autorizar para que se dicten normas con carácter retroactivo. ¿Vale? Ahí lo tenéis también. Bien. Pues de aquí aprendéis lo que está en negrita. ¿Vale? Decretos legislativos también son disposiciones del Gobierno, disposiciones normativas del Gobierno con fuerza de ley. ¿Vale? Importante del decreto legislativo, que se dictan en caso de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Vale? El Gobierno puede dictar estas disposiciones legislativas que son provisionales. Y ahora diremos por qué. Y que tomarán la forma de decretos leyes y que tampoco se podrá regular mediante un decreto ley aquellas materias que sean propias de ley orgánica. ¿Por qué? Porque no pueden afectar ni al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el título 1, ni tampoco al régimen de las comunidades autónomas, los estatutos de autonomía, ni tampoco al derecho electoral general, que se regula por ley orgánica. ¿Vale? ¿Por qué decimos que es una disposición provisional? Porque los decretos leyes tienen que ser sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso y tienen que ser ratificados en los 30 días siguientes a su promulgación. Se dicta un decreto ley y está en vigor y despliega sus efectos, pero en el plazo de 30 días siguientes a la promulgación que se ha dictado ese decreto ley, tiene que ser otra vez votado y aprobado. ¿Vale? Por eso decimos que es una norma provisional. Pregunta de examen, pregunta número 100 del año 2016. Dice, indique la opción correcta. Dice, a tenor de lo ordenado en el artículo 86 de la Constitución, todo decreto ley debe ser convalidado expresamente antes de 30 días. ¿Y por quién? Pues por el Congreso de los Diputados. ¿Vale? El Gobierno lo dicta y en el plazo de 30 días el Congreso de los Diputados lo tiene que ratificar. ¿De acuerdo? Bien. De ahí no quiero que estudiéis nada más. Esto de la fase introductoria no se estudia, ¿vale? Y, bueno, de la fase conclusiva integradora de la eficacia, bueno, lo que quiero que sepáis es que, lógicamente, una de las funciones constitucionales del rey es la sanción de las normas, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya se ha hecho toda la tramitación parlamentaria, queda que el rey sancione la norma y que se publique en el Boletín Oficial del Estado. ¿Para qué? Para que surta efecto, para que despliegue su efecto de esa ley, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que dice el artículo 91?
a este respecto, que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes que aprueben las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación, ¿vale? Y de aquí también tenemos una pregunta de examen. La pregunta número 10 dice, las leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el rey ¿en qué plazo? Pues en el plazo de 15 días, ¿vale? En el plazo de 15 días. Bien, ahí tenéis una nota, hombre, que esto es una explicación de lo que significa la sanción y la promulgación. No hay que memorizarlo en materia de examen, sin embargo, para que lo sepáis. Y artículo 92. También veíamos en el artículo 62, funciones constitucionales del rey, que el rey convoca referéndum, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que dice el artículo 92? Regula el referéndum. Que las decisiones políticas de especial trascendencia serán sometidas a referéndum de todos los ciudadanos. El referéndum, ¿quién lo convoca? Pues ya lo hemos visto antes también. El referéndum es convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno y previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Este apartado segundo es súper importante. Que lo sepáis porque lo preguntan, ¿vale? Preguntan en el examen. Pregunta de examen. Pregunta número 4 del año 2011. ¿Vale? Dice, convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución española, ¿a quién corresponde? Pues ya lo hemos visto. O bien lo memorizamos por el artículo 62 o lo memorizamos por el artículo 92. Le corresponde al rey. ¿De acuerdo? Le corresponde al rey. Pues bien, hemos acabado ya con este apartado. Bien, vamos a ver el último punto de este tema 1, que es muy importante, ¿vale? El tema del defensor del pueblo, porque además suelen preguntar en los test, ¿vale? Alguna vez ha caído algún supuesto práctico, ¿vale? Yo siempre voy a mencionar también determinados temas o determinadas partes del temario que son muy importantes a efectos de supuesto práctico, ¿vale? Bien, pues el defensor del pueblo es una de las materias donde varias veces han caído en exámenes oficiales supuestos prácticos, ¿vale? Y suelen preguntarlo también en las preguntas de test. Bien, el defensor del pueblo lo veíamos como una de las garantías de los derechos fundamentales, ¿vale? El defensor del pueblo se creó por primera vez en la Constitución de 1978, ¿vale? Y está regulado en el artículo 54 de la Constitución y también está desarrollado este artículo por Ley Orgánica 3.1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que establece la Constitución y qué es lo que dice la Constitución respecto del Defensor del Pueblo. Y dice que hay una ley orgánica que regulará la institución del Defensor del Pueblo. Y dice que es el alto comisionado en las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1. En todo el título 1. En todo el título 1. Cuidado con las preguntas que veamos. Sección segunda del capítulo primero. No, en todo el título 1. ¿Vale? Y a cuyo efecto dice que podrá supervisar la actividad de la administración dando cuentas a las Cortes Generales. ¿Vale? ¿Qué ley orgánica es la que lo regula? Pues ya lo hemos dicho. Ley Orgánica 381 de 6 de abril. ¿Vale? Del Defensor del Pueblo. Y esto lo preguntaron en el año 2016. Decía, dispone el artículo 54 de la Constitución Española que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales. Y dice, ¿esta ley cuál es? Esta ley es la Ley Orgánica 381 de 6 de abril del Defensor del Pueblo. ¿Vale? Respecto a los epígrafes de las leyes que hay que aprender, yo os diré las que hay que aprender, no todas. ¿Vale? Esta sí, porque la han preguntado, tenemos que saber que la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo es la 381, ¿vale? De 6 de abril, y ya os iré diciendo las que hay que ir sabiendo, ¿vale? Respecto a la estructura de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, no hay que saberlo, ¿vale? Y vamos a pasar a ver lo que es la propia Ley Orgánica, cómo regula la institución del Defensor del Pueblo. En cuanto al nombramiento, bueno, pues el artículo 1 establece que el Defensor del Pueblo va a ser elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años. Elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años, ¿vale? Y se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado. Para ello, bueno, pues se va a designar una comisión mixta que es la encargada de relacionarse con el Defensor. Pregunta de examen del año 2009 decía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Defensor del Pueblo es incorrecta? Y la incorrecta es la D, que es elegido por las Cortes Generales, eso sí es cierto, y dice que para un periodo de 4 años. No, es para un periodo de 5 años, ¿vale? Para que no coincida con
la legislatura de un gobierno, para un periodo de 5 años, ¿vale? Bien, ¿cómo se elige al defensor del pueblo? Bueno, pues hemos dicho que se crea una comisión mixta, ¿vale? Que se va a reunir cuando lo acuerden conjuntamente el presidente del Congreso y del Senado, y esa comisión mixta de relaciones con el defensor del pueblo se va a reunir para proponer a los plenos del Congreso y del Senado a un candidato al defensor del pueblo, ¿vale? Estos acuerdos de la comisión se adoptan por mayoría simple. Bien, una vez que está propuesto el candidato a defensor del pueblo por esta comisión mixta Congreso-Senado, se tiene que convocar en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a elegir a este candidato, ¿vale? ¿Quién va a ser designado por las Cortes Generales? Pues quien obtuviese una votación favorable de 3/5 partes del Congreso y posteriormente sea ratificado en el plazo máximo de 20 días por 3/5 del Senado, ¿vale? 3/5 del Congreso y en el plazo de 20 días 3/5 del Senado. ¿Que no se alcanzan estas mayorías? Pues se tiene que reunir otra vez la comisión mixta del Congreso-Senado y proponer en el plazo máximo de un mes un candidato a defensor del pueblo. Y una vez que se consiga la mayoría de los 3/5 en el Congreso, va a ser designado como defensor del pueblo quien alcance la mayoría absoluta del Senado, ¿vale? Primera votación, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. ¿Que no se alcanzan estas mayorías? Una vez que se alcanzan los 3/5 del Congreso, basta con la mayoría absoluta del Senado. ¿De acuerdo? Bien. El defensor del pueblo, dice el artículo 4.2, que tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente. ¿Quiénes pueden ser defensor del pueblo? Sí, perdón, la pregunta del procedimiento de elección. Vamos a verla también, efectivamente. Hay una pregunta, la 4, número 2007, que dice, ¿quién elige al defensor del pueblo? Pues elige el Congreso de los Diputados y el Senado mediante votación. Esa es la respuesta que se daba como correcta. Una cosa es quién elige, otra cosa es quién nombra. Lo elige el Congreso y el Senado, el que designa quién, ¿vale? Y el nombramiento es distinto. Requisitos, ¿quién puede ser defensor del pueblo? Artículo 3 de la Ley Orgánica 381. Cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Punto. Causas de cese o de sustitución del defensor del pueblo. Artículo 5. Puede cesar por renuncia, por expiración del plazo del nombramiento o por muerte. Y en estos casos la vacante la declara el presidente del Congreso. Y también puede cesar, ser sustituido por incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo o por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. En este caso, la vacante se decide por mayoría de 3/5 partes de cada una de las cámaras, ¿vale? Vamos a ver las preguntas de examen que siempre han ido por ahí. Pregunta número 2 del año 2009, que decía, según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3.981 del 6 de abril del Defensor del Pueblo, ¿quién declarará la vacante en el cargo del Defensor del Pueblo cuando éste haya sido cesado por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso? Pues se decide por mayoría de las 3/5 partes de los componentes de cada cámara mediante debate y previa audiencia al interesado, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Otra pregunta de examen. Esta del año 2018, que decía, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 381 del Defensor del Pueblo, este cesará por determinadas causas. Señale cuál de ellas es la incorrecta. Y dice, por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito imprudente. Y es por delito doloso o por delito imprudente. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Vacante el cargo del defensor del pueblo, se inicia el procedimiento para su nombramiento en un plazo no superior a un mes, ¿vale? Prerrogativas e incompatibilidades del defensor del pueblo. Importante, el defensor del pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno. Mandato imperativo significa que las Cortes Generales le digan, tú tienes que hacer eso, y él haga eso, ¿vale? Es un mandato representativo, él sabe lo que tiene que hacer y lo hace de la manera que estima conveniente, ¿vale? Tampoco recibe instrucciones de ninguna autoridad. Eso significa que no está sujeto a mandato imperativo alguno y que desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. ¿Vale? Importante, que goza de inviolabilidad. ¿Y esto qué significa? Que no puede ser ni detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias de su cargo.
Bien, decimos que no podrá ser detenido, ¿vale? Y en razón de las opiniones que formula o por los actos que realiza el ejercicio de su cargo. En los demás casos, y esto sí que es importante porque preguntan, ¿vale? Y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el defensor del pueblo no puede ser detenido ni retenido, sino en caso de flagrante delito. Es decir, que si comete un delito que le pillen con las manos en la masa, ¿vale? Y corresponde la decisión sobre su inculpación, o en el caso de procesamiento, o caso que tenga que entrar a prisión, a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, o sala segunda, ¿vale? Sala segunda del Tribunal Supremo o sala de lo penal. Preguntas de examen. Pues tenemos la pregunta número 18 del año 2008, que decía, en el ejercicio de sus funciones, el defensor del pueblo solo puede ser procesado en caso de flagrante delito por, la respuesta correcta es, por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, ¿vale? Otra pregunta de examen. Pregunta número 70 del año 2007. Decía, una de las siguientes afirmaciones referidas al defensor del pueblo no es cierta. Y la que no es cierta era la B de Barcelona, ¿vale? Que la decisión sobre su procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y como hemos visto, corresponde a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Lo podéis encontrar como sala de lo penal o sala segunda, ¿vale? Del Tribunal Supremo. Continuamos. El defensor del pueblo, bueno, las incompatibilidades del defensor del pueblo, pues tenemos que saber que el defensor del pueblo es una figura que tiene que ser totalmente independiente del resto de los poderes del Estado. Y como independiente que puede ser, pues su condición como defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, es decir, no puede ser ni diputado ni senador, no puede ser miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Es incompatible con todo cargo político o actividad de propaganda política, porque claro, es independiente. Lo que no puede ser es estar afiliado a un partido político, porque vas a tirar para ese partido político, ¿vale? También es incompatible con la permanencia en el servicio activo en cualquier administración pública. ¿Por qué? Porque una de sus funciones, su caso, es supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales, ¿vale? Lo que hemos dicho, no puede estar afiliado a ningún partido político, ni puede hacer funciones directivas en partido político, en un sindicato o en una asociación de empresarios, ¿vale? Y también es incompatible con las carreras judicial y fiscal. Y también con toda actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. No puede ser abogado, no puede ser procurador, ¿de acuerdo? Porque su figura es independiente. Bien. ¿Quién va a ayudar al defensor del pueblo a la hora de desempeñar sus funciones? Pues le van a ayudar unos adjuntos. El defensor del pueblo va a estar auxiliado por dos adjuntos. Un adjunto primero y un adjunto segundo, ¿vale? Que son en los que puede delegar sus funciones y que le van a sustituir por ese orden. En el caso de incapacidad, lo que sea del defensor del pueblo, vacante el cargo, le va a sustituir primero el adjunto primero. Y si no pudiera el adjunto primero, el adjunto segundo, ¿vale? Bien, es el defensor del pueblo quien nombra y separa a sus adjuntos, ¿vale? Previa conformidad de las cámaras. Pero es el propio defensor del pueblo el que nombra al adjunto. Primero lo somete, oye, mira, voy a nombrar a este. Las cámaras dicen, sí, vale, pues lo nombro, ¿vale? Y lo ceso, ¿de acuerdo? También va a contar, va a tener una serie de asesores. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo, claro, lógicamente tampoco puede tener conocimiento de todas las materias del mundo mundial, ¿vale? Por tanto, puede nombrar asesores, ¿vale? Los adjuntos, importante, y los asesores van a cesar automáticamente en el momento que tome posesión un nuevo defensor del pueblo. Entra un nuevo defensor del pueblo y puede que nombre a los mismos adjuntos o que nombre a los que él quiera, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco por encima cómo es el procedimiento ante el defensor del pueblo. ¿Quién puede acudir al amparo del defensor del pueblo? ¿Vale? Bien. El defensor del pueblo puede iniciar o bien de oficio o a instancia de parte cualquier investigación, ¿vale? Conducente al esclarecimiento de los hechos que se le digan, ¿vale? Las atribuciones del defensor del pueblo también se extienden a la actividad de los ministros, de las autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas. Los ministros, ¿por qué? Porque el gobierno, además de gobierno, actúa como administración también, ¿vale? Ya lo veremos. ¿Quién puede solicitar la intervención del defensor del pueblo? Pues dice el artículo 10 que toda persona natural o jurídica, o sea, una persona natural o una empresa que invoque un interés legítimo,
también los diputados o los senadores de forma individual, las comisiones de investigación y la comisión mixta Congreso-Senado. Importante, ¿quién no puede presentar quejas ante el defensor del pueblo? Pues ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Si el secretario general de instituciones penitenciarias se queja al defensor del pueblo de que no tiene personal para trabajar en las prisiones, el defensor del pueblo le dirá, mire usted, eso es competencia suya. Meta usted personal a trabajar en prisión. Convoque oposiciones, ¿vale? Bien, la actividad del defensor del pueblo nunca se va a ver interrumpida en caso de que las Cortes Generales no se encuentren reunidas. Si las Cortes Generales se encuentran disueltas, este se relaciona ¿con quién? Con las diputaciones permanentes, ¿vale? Ya lo comentamos antes. En cuanto a la tramitación de las quejas, toda queja que se presente ante el defensor del pueblo tiene que ir firmada por la persona que presenta la queja, ¿vale? Y tiene que indicar nombre, apellido y un domicilio a efectos de notificaciones, ¿vale? Y tiene que poner los motivos por los que presenta la queja, ¿vale? ¿En qué plazo? ¿En qué periodo de tiempo? Tiene un plazo máximo de 1 mes contado a partir del momento en que tenga conocimiento de los motivos por los que interpone la queja. De 1 año, no 1 mes, 1 año, perdón. De 1 año, ¿vale? Y no va a necesitar que esa queja la presente mediante abogado o procurador, ¿vale? Yo le escribo al defensor del pueblo y le digo los motivos de mi queja, ¿de acuerdo? Importante también, toda correspondencia dirigida al defensor del pueblo desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia, o puede ser una prisión, ¿vale? No puede ser objeto de censura de ningún tipo. Si tú, estando como funcionario de prisiones, alguien te da una carta en sobre cerrado dirigida al defensor del pueblo, no se puede abrir. No se puede abrir ni esa ni ninguna, pero la del defensor del pueblo menos, ¿vale? Si tú abres una carta que va en sobre cerrado, estás violando el secreto de las comunicaciones. Bueno, pues si es dirigida al defensor del pueblo, más aún. No puede ser objeto de censura de ningún tipo, ¿vale? Se tramita directamente y se acabó. Bien, importante también, el defensor del pueblo va a rechazar las quejas anónimas. Aquí hemos dicho que tú puedes presentar una queja por escrito, pero tienes que indicar quién eres, nombre, apellido y la dirección, ¿vale? Y también va a rechazar de plano las quejas anónimas. Y luego dice que podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue un perjuicio del legítimo derecho de tercera persona. Las anónimas las rechaza, esa de plano, y podrá rechazar las otras. Podrá rechazarlas o no, ¿vale? Bien, colaboración con el defensor del pueblo. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo. Si el defensor del pueblo o cualquiera de sus adjuntos se presenta en un centro penitenciario, no se le puede prohibir la entrada, ¿vale? Y se tiene que colaborar con él y facilitarle todos los datos que él te pida, ¿vale? Hombre, salvo que haya alguna materia que sea o que esté catalogada como secreto de Estado, ¿vale? Que en las prisiones ya digo yo que no, ¿vale? Bien, importante también en ese sentido que el defensor del pueblo puede solicitar a los poderes públicos los documentos que considere necesarios, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley. Ahora, si algún documento tiene el carácter de secreto de acuerdo con la ley, tiene que ser, la no remisión, tiene que ser acordada por el Consejo de Ministros, ¿vale? Bien. En cuanto, ya lo último que vamos a ver son los informes a las Cortes Generales. Vamos ahí, perdón, sí, pregunta de la tramitación de las quejas. Que hay una preguntilla por aquí. Exacto. Pregunta número 14 del año 2011, que decía con respecto a las quejas anónimas y aquellas otras en las que se advierta mala fe el defensor del pueblo, pues la respuesta que se da como correcta es que rechazará las quejas anónimas y que podrá rechazar aquellas en las que se advierta mala fe, ¿vale? Vale, pues ya por último lo que vamos a ver son los informes que el defensor del pueblo emite a las Cortes Generales. El defensor del pueblo emite 3 tipos de informes. Un informe anual, que es el otro ya lo otro lo leéis, ¿vale? Nos vamos directamente a los informes. Un informe anual, ¿vale? Que es el informe ordinario, el informe que tiene que emitir todos los años, donde el defensor del pueblo da cuenta a las Cortes Generales de la gestión suya realizada, de lo que ha hecho, de lo que ha trabajado, ¿vale? Luego hay un informe extraordinario que lo va a emitir cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, ¿vale? Y un informe especial,
Este informe especial tiene una gravedad considerable y lo va a emitir ante la persistencia de una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del defensor del pueblo por cualquier organismo, funcionario o persona que se encuentre al servicio de la administración. ¿De acuerdo? Pues con esto hemos acabado el defensor del pueblo y hemos acabado el tema 1.